¿Cómo funciona el tiempo? El tiempo en la serie, pues al inicio hay una escena que muestra el pantano quemándose y, y es el inicio, pero inmediatamente después de eso nos vamos in media res, el que es entonces el presente de la historia. Entonces estamos en este continuo cambio entre el presente y el pasado, que se muestra en forma de lo que parecen ser flashbacks de los personajes que están siendo interrogados, que son Marty y Rust. ¿Cómo lo conectas con el espacio? En el pasado, el espacio es el exterior. En cambio, en el presente, el espacio siempre es la oficina. Mas, sin embargo, llega un punto en la historia en el que el pasado alcanza al presente. Entonces, cuando el pasado y el presente se alcanzan y el tiempo deja de ser A, B, A, B, A, B para crear un C que prosigue por el resto de la historia, los personajes combinan la oficina y el exterior y durante el resto de la historia el tiempo se funde con el espacio. ¿Cómo crees que funcionen los espacios y qué significan? Pues los espacios afectan e intervienen en el discurso narrativo, en la tensión discursiva, porque agregan nuevos significados que nosotros podemos analizar. Por ejemplo, hay espacios como el pantano, que es totalmente el estancamiento, como un infierno, porque en estos espacios se detiene todo el tiempo. Tenemos otros espacios como las oficinas, donde ocurre la tensión, pero es una tensión referida entre pares o masculinos. Constantemente durante todos los espacios se va enfrentando una parte de la masculinidad de nuestros dos personajes. Primero tenemos la oficina, que es entre pares. Después tenemos las casas, donde ocurre toda la tensión sexual que tienen los personajes, tanto en sus esposas o las partes en los engaños. También tenemos la escuela, que de hecho es como una contradicción, porque las escuelas son lugares donde van los niños, pero al mismo tiempo los niños están peligrando. Y al final tenemos las iglesias, que en realidad son incómodas porque tanto pueden ser quemadas como pueden tener la similitud con un circo. Cuando restauran la iglesia parece un circo porque está hecho de mantas y porque es improvisada, entonces realmente se está haciendo una crítica y nosotros vemos como nuestra imagen de la iglesia se cambia y no solo se guía por estereotipos que ya tenemos en nuestra mente, sino se ve modificada por todas estas imágenes y por todo lo que los espacios nos quieren dar a entender en realidad. On your high horse, what do you know about these people? Just observation and deduction. See a propensity for obesity, poverty, a yen for fairy tales. Folks putting what few bucks they do have into little wicker baskets being passed around. I think it's safe to say that nobody here is going to be splitting the atom, Marty. You see that? Your fucking attitude. ¿Cómo se crea la tensión discursiva en la trama? Bueno, hay muchos momentos de tensión discursiva en una trama, ¿no? Hasta una discusión es un momento de tensión discursiva. Pero creo que uno de los más importantes en esta historia, para empezar, comienza con que tenemos solo la historia, los primeros 5 episodios de nuestros narradores, que son los detectives principales, ¿no? Aparte están los que están haciendo la entrevista. Entonces, que estos narradores solo sean nuestra perspectiva afecta a crear esa tensión discursiva que luego va a explotar en el episodio 5 cuando acusan a Rusty de que él puede ser el asesino, porque todo se alinea perfectamente discursivamente para eso. Porque al tener solo sus historias y al tener las historias de la manera que las tenemos, como para empezar, un personaje no tiene moral, según, y el otro tiene una moral bastante dudable, ¿no? Entonces, eso abre la posibilidad de que podamos dudar de nuestros personajes. Otro factor es que Ross tiene alucinaciones. Eso permite que podamos dudar totalmente de todo su personaje. Ahora, cuando los entrevistadores arrojan la evidencia de que Ross puede ser el asesino, todo el discurso dicho y que no se dijo porque solo se tomó de estos dos narradores, que usualmente las historias de detectives se nutren de o periódicos o espectadores o rumores, que solo tengamos estos testimonios de los principales, nos da la perfecta posibilidad de poner en tela de juicio todo, y es precisamente en este 5º episodio que la serie necesita evolucionar y ya no solo estar en esta sala con estos dos testigos, sino como van a buscar ya la verdad, necesitan tener otros testigos, y ahí vemos como testigo a la esposa, ex esposa de... Y ahí tenemos como testigo a la ex esposa de Marty,
tenemos también ya otros personajes que entran en el enfoque de la cámara que antes no se habían visto para contribuir, ¿no?, a bajar un poco esta tensión que se había generado a partir de la falta de discursos diferentes. Talking once about growing up parents, I said something about forgiveness, and he said that there was no such thing as forgiveness, that people just have short memories. You think Cole was wrong about that? También distensión discursiva. Pues la religión en el capítulo 3 se introduce al mismo tiempo que Rose está hablando está diciendo su discurso de forma de predicamento. Entonces la religión, al ser introducida de esta forma al mismo tiempo entre el espacio presente y el espacio pasado, nos pone pone a la religión como una parte de la distensión discursiva, porque centramos toda la historia la centramos en parte a la religión y por qué es tan importante la religión ahora. ¿Cómo se construye la historia a través de la trama? Pues la historia se construye a través de lo que la trama quiere mostrarnos, o sea que es tanto las entrevistas como gran parte de los recuerdos, los flashbacks, lo que le estamos llamando el pasado, pero también la historia se construye a través de lo que la trama no elige mostrarnos. Por ejemplo, toda la sospecha que hay respecto a que Ross pueda o no pueda ser el asesino se basa en la ausencia de imágenes al respecto por medio de la trama, o sea, por el hecho de que la cámara no nos ha mostrado verdaderamente quién es el asesino y que la cámara no puede mostrarnos todos los recuerdos de Ross porque gracias a sus alucinaciones algunos de estos recuerdos tal vez no están, es lo que permite la sospecha de que puede o podría ser él. Total overdosed. Accidentally, suppose it. You mentioned that already. A couple weeks before he died, Tuttle's house in Shreveport was broken into. Found out his Baton Rouge one was too. Wasn't reported. So your man gets a hard on for Tuttle. Man's house gets broken into right after Cole turns back up in the state. What's he been doing since? Here, drinking, bartending? Dude with a mind like that, you think that's all he get up to? Marty, he never went anywhere. He never left. He's been right here doing bad things a long time. Hey, hold up now. Been in this room a long time, gentlemen. Whatever Rusty is, or was, or became, don't call me again. I won't help you. I'm trying to help him, Marty. ¿Y cómo nos ayudan los símbolos en la trama a la construcción de la historia? Pues desde el inicio se nos presenta una jaula, que es el símbolo de la falta de libertad, y es así como todos nuestros personajes se ven afectados por acciones o por decisiones o por partes de la historia que muestran su falta de libertad ante lo que está ocurriendo. Porque incluso aunque Ross es el único que se va del pueblo, regresa porque le sigue afectando la historia, o sea, sigue preso de todos los acontecimientos que se vivieron. Entonces la jaula es importante y se muestra durante toda la historia porque sigue presente la idea de falta de libertad, incluso para las víctimas que fueron secuestradas. Y luego tenemos la imagen de la iglesia que simplemente se identifica como que rompe con nuestro estereotipo que nosotros tenemos de la iglesia o que se va construyendo conforme a nuestra experiencia personal llega desde el punto de vista que nosotros tenemos de la iglesia, y al mostrarnos el símbolo de la iglesia como un lugar de peligro se rompe toda esta experiencia personal y pone a la iglesia como el lugar de peligro. La religión o todas las creencias las pone como un símbolo de peligro realmente. Y, por ejemplo, los elementos sobrenaturales salen desde el inicio porque vemos esta imagen de una mujer con cuernos y lo primero que nos llega a la mente no es tanto el asesinato, sino es algo sobrenatural desde el paganismo. Y después, conforme van ocurriendo los asesinatos y conforme se va creando la violencia en cada uno de estos asesinatos, se ve la idea de que no pudo haber sido un ser humano quien realizó esto, sino nos da la idea y nos da la impresión de que es un elemento sobrenatural o pudo haber sido un monstruo o algo, aunque en realidad seguimos hablando de un asesino. Entonces la imagen de los símbolos sirve para distorsionar la idea que tenemos sobre la historia y así la trama. Cold sores, gumline recession, bad teeth. There's decent odds she was a prost. He might not have known. ¿Cómo las acciones llevan al final?
Bueno, pues me parece que toda la historia en realidad es como esta dualidad bien grande del bien y del mal, que es un cliché, pero por suerte sabe renovar ese cliché. Pues está desde el principio el bien y el mal, ¿no? El asesino y los que resuelven el asesinato. Pero si te vas a los personajes, son dos y son personalidades muy distintas. También podemos hacer separaciones del bien y del mal. Ahí está, obviamente, Ross, es el mal, el pesimista, el malo. Y pues Marty es la parte buena. Obviamente dentro de ellos también hay una dualidad muy grande, porque dentro de Ross, por ejemplo, siempre está como pesimista, pero al mismo tiempo quiere hacer el bien, ¿no? Siempre está como, no me importa nada, pero sí también quiero contribuir a la sociedad. No contribuir, sino que quiere hacer su trabajo, que finalmente contribuye y quiere aportar. Y pues está Marty, ¿no? Que se cree el buen tipo, pero pues está teniendo también aventuras y al mismo tiempo quiere estar bien con su esposa. Entonces está la dualidad dentro de los personajes incluso, ¿no? También estas acciones son una dualidad en sí mismo, que es el bien y el mal constantemente, que finalmente concluyen en que el bien supera el mal. Todas esas acciones van construyendo para que al final el bien se vea como el gran ganador, el dador de esperanzas, si así lo quieren poner. Son las acciones de Ross las que impulsan la historia. Él es el que toma las decisiones que nos arrastran hasta el final, porque él es el que hace los avances más grandes en el caso, y luego incluso cuando tienen que dejar el caso, él es el que regresa y lo retoma y hace posible llevarnos a este desenlace donde se cierra el misterio y encuentran al culpable. Now, what do you mean exactly, these visions you mentioned? Oh, shit, I thought you knew. I told Marty about them, down the line. Chemical. Flashbacks, neural damage. From my time in the HIDTA. That's in high-intensity drug trafficking area. ¿Y qué significa que las acciones de Ross sean las que impulsen al final? Pues como ya dije, es esta dualidad, y dentro de esta dualidad yo veo a Ross como la oscuridad y a Marty como lo bueno, ¿no? Entonces al final le gana lo bueno, no gana Marty, ¿no? Sino nada más la representación de lo bueno. Entonces, como que el motor de la historia necesita como de esta oscuridad, que el túnel necesita estar oscuro para que se vea la luz que hay hasta el final, ¿no? Al final es esta dualidad la que crea el avance de la historia y que se resuelve con que sí hay bondad. People out here, they don't even know the outside world exists. Might as well be living on the fucking moon. There's all kinds of ghettos in the world. It's all one ghetto, man. Giant gutter in outer space. Today, that scene, that is the most fucked up thing I ever caught. Ask you something. You're Christian, yeah? No. What do you got the cross for in your apartment? It's a form of meditation. How's that? I contemplate the moment in the garden. The idea of allowing your own crucifixion. But you're not a Christian, so what do you believe? I believe that people shouldn't talk about this type of shit at work. Hold on. 3 months we've been together, I get nothing from you. Today, what we're into now, do me a courtesy, okay? I'm not trying to convert you. Look, I'd consider myself a realist, all right? But in philosophical terms, I'm what's called a pessimist. Okay, what's that mean? Means I'm bad at parties. Let me tell you, you ain't great outside of parties either.
I think human consciousness was a tragic misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist by natural law. Well, that sounds god-fucking awful, Rust. We are things that labor under the illusion of having a self. This accretion of sensory experience and feeling. Programmed with total assurance that we are each somebody. When in fact, everybody's nobody. I wouldn't go around spouting that shit I was you. People around here don't think that way. I don't think that way. I think the honorable thing for our species to do is deny our programming. Stop reproducing. Walk hand in hand into extinction. One last midnight, brothers and sisters opting out of a raw deal. So, what's the point of getting out of bed in the morning? I tell myself I bear witness. The real answer is that it's obviously my programming. And I lack the constitution for suicide. My luck, I picked today to get to know you. 3 months, I don't hear a word from you, and... You asked. Yeah, and now I'm begging you to shut the fuck up. I get a bad taste in my mouth out here. Aluminum. Ash. Like you can smell the psychosphere. I got an idea. Let's make the car a place of silent reflection from now on. Okay? ¿Cuál es el sentido del final? Es mi vida libre, no planeo contestar nada más hasta que me traigan mi bebida, por favor. En mis días libres acostumbro tomar a temprano. ¿No vas a cooperar? Voy a traerle su café. Ok, ya tienes tu café. ¿Puedes empezar ahora sí? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es el sentido del final? Bueno, pues en toda la serie se plantea esta teoría del eterno retorno que recae sobre el pesimista Rust. Y pues el eterno retorno básicamente es esta idea de que nada importa porque todo está en este constante reciclaje. Entonces una vida que se sale del retorno realmente no contó porque las acciones igual van a seguir pasando, ¿no? Hay 1 millón de acciones, entonces ¿por qué te vas a preocupar por una en general? Las acciones o todo lo trascendental no importa porque no hay trascendencia básicamente. Si estamos en este constante reciclaje, ¿qué importa lo que hagas y se va a hacer después, no? No deja marcado en la historia del tiempo nada de lo que hiciste. Entonces eso se conecta al final porque básicamente dice, ¿sabes qué, Rusty? Estabas equivocado. Rusty se da cuenta de su error y da un mensaje positivo. Contra de la teoría del eterno retorno iría la teoría de que solo vivimos una vida única. Entonces el final, cuando Ross en medio de su inconsciente ve y siente el amor de su hija que ya falleció, cuando despierta y es consciente de este recuerdo, es consciente de este amor, esto rompe con la teoría del eterno retorno porque quiere decir que la hija consiguió trascender. Por lo tanto, que en vez de seguir retornando, es esta vida lineal que solo sucede una vez, donde ahora el peso y el significado no está en el retorno en sí o en el hecho de que las acciones no signifiquen, sino que cada acción importa, cada acción carga con su peso. Entonces esto colabora al hecho de que Ross al final del día sí resolvió parte del caso, sí consiguieron eliminar a uno de los culpables y por lo tanto mejorar un poco de la sociedad, lo que ayuda al esperanzador mensaje del final. ¿Y qué dicen al final? ¿Es verosímil el final? Sí, porque principalmente, y por eso no capturaron a todos los que estaban involucrados, porque no se puede llegar al no sé, bienestar total o a la bondad total, porque siempre va a haber una parte mala. Y es así como se hace énfasis en que hay más personas involucradas en esto, pero por lo menos sí lograron acabar con la raíz de todo el problema y por lo menos pudieron cambiar un poco su perspectiva, porque después de todo este evento, pues se puede decir traumático o importante,
sí lograron cambiar un poco su mentalidad. Entonces, sí es verosímil. She point me in the direction of that car, man. It's enough my fucking life in hospitals. Jesus. No. You know what? I'd protest. But it occurs to me that you're unkillable. You want to go back, get clothes or anything? Anything I left back there, I don't need. You know, you're looking at her on that sky thing. How's that? Well, once there was only dark. Let me ask you, any lights winning?